Sé que a veces parece que la vida va exactamente en la dirección contraria a lo que habías planeado. Te esfuerzas, sueñas en grande, haces las cosas bien y de repente todo se detiene. Nada sale como imaginabas. Y es justo en esas noches de frustración donde miras al cielo y te preguntas, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué siento que me estoy quedando atrás? Si ese es tu caso, si hoy sientes que ya no tienes el control de nada, por favor no cambies de video. Estás aquí por un propósito muy claro y hoy necesitas escuchar esto. Tranquilo, el plan de Dios es perfecto, aunque ahora mismo no lo parezca. A veces pensamos que el silencio de Dios significa ausencia, que los retrasos significan rechazo o que las puertas cerradas son el final del camino. Pero la realidad es mucho más profunda que eso. Dios no trabaja bajo nuestro tiempo. Él no se guía por nuestra prisa ni por nuestra ansiedad. Él tiene una visión completa, ve lo que tú no puedes ver, entiende lo que tú todavía no comprendes y está acomodando cada detalle incluso cuando tú sientes que todo está fuera de lugar. Por eso, este mensaje es para recordarte que puedes descansar tu corazón, porque Él no se ha equivocado y, sobre todo, no te ha olvidado. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este tipo de contenido toca tu vida, te ayuda, o simplemente sientes que puede ayudar a alguien más, apóyanos con un like, deja un comentario y comparte este video. Porque cada interacción hace que YouTube lo recomiende a más personas que quizás están pasando por momentos difíciles y necesitan escuchar algo así. Personas que tal vez no tienen otro espacio para acercarse a Dios, y tú puedes ser parte de ese alcance, de esa bendición. Y también quiero invitarte a que escribas en los comentarios una frase sencilla pero poderosa. Confío en Dios. Porque declarar eso también fortalece tu fe y puede levantar a alguien más que lo lea. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que viene puede cambiar la manera en la que estás viendo todo lo que te está pasando. Hay algo que necesitas entender desde lo más profundo de tu corazón, y es que cuando Dios está obrando en tu vida, no siempre lo hace de una manera evidente. Muchas veces su obra es silenciosa, invisible, casi imperceptible, y ahí es donde muchas personas se confunden, porque creen que si no ven resultados inmediatos, entonces nada está pasando. Pero la verdad es completamente diferente, porque Dios trabaja primero en lo que no se ve antes de manifestarlo en lo que sí puedes tocar. Piensa por un momento en esto. Cuando una semilla es plantada, tú no ves nada en la superficie durante un tiempo, no hay frutos, no hay hojas, no hay señales visibles, y si alguien no entiende el proceso, podría pensar que esa semilla no sirve, que no está pasando nada, que fue una pérdida de tiempo. Pero debajo de la tierra está ocurriendo algo poderoso. Las raíces se están formando, se están fortaleciendo, se están expandiendo, preparándose para sostener lo que vendrá después, y así mismo es como Dios trabaja contigo. Porque antes de darte lo que estás pidiendo, Dios se asegura de que tengas la capacidad para sostenerlo, porque de nada sirve recibir algo grande si tu interior no está listo. De nada sirve alcanzar una bendición si tu carácter no ha sido formado, y aquí es donde muchos se desesperan, porque quieren el resultado sin el proceso, quieren la respuesta sin la preparación, quieren llegar sin tener que crecer. Y tal vez tú estás en ese punto ahora mismo, donde estás esperando algo, una respuesta, una oportunidad, una puerta que se abra, un cambio que transforme tu situación, pero lo único que ves es silencio, retraso o incluso obstáculos. Y es ahí donde tienes que hacer una pausa y cambiar la manera en la que estás interpretando lo que te sucede. Porque no todo lo que parece un atraso es realmente un atraso. Muchas veces es protección, muchas veces es dirección, muchas veces es Dios diciéndote sin palabras que todavía no, porque aún hay algo que necesita ser ajustado en ti. La Biblia nos muestra algo muy claro en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 1, donde dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y esto no es solo una frase bonita, es una verdad profunda que cambia la forma en la que enfrentas la vida, porque significa que no todo depende de tu urgencia,
sino del momento correcto. Y aquí hay algo que quiero que reflexiones con mucha atención. ¿Cuántas veces has querido algo con tanta fuerza que sentías que si no ocurría ya, entonces todo estaba mal? ¿Cuántas veces pensaste que Dios se había olvidado de ti solo porque no respondió en el tiempo que tú esperabas? Pero con el paso del tiempo, miras hacia atrás y te das cuenta de que si eso hubiera pasado en ese momento, tal vez no estabas listo, tal vez habrías tomado malas decisiones, tal vez te habría llevado a un lugar incorrecto. Eso es lo que hace perfecto el plan de Dios. No es que todo ocurra rápido, es que todo ocurre cuando debe ocurrir. Y aunque eso a veces duela, aunque a veces frustre, aunque a veces te haga cuestionar, es precisamente lo que te está cuidando. Porque Dios no solo ve tu presente, Él ve tu futuro completo, ve lo que viene, ve los peligros que tú no puedes ver, ve las personas que entrarán y saldrán de tu vida, ve las oportunidades que se alinearán en el momento correcto. Y por eso, cuando Él detiene algo, no lo hace para perjudicarte, lo hace para protegerte. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, se nos recuerda algo que puede cambiar completamente tu perspectiva, y es que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y aquí no dice algunas cosas, no dice solo las buenas, dice todas, incluso las que no entiendes, incluso las que duelen, incluso las que parecen un fracaso. Esto significa que incluso lo que hoy te confunde, lo que hoy te hace dudar, lo que hoy sientes como una pérdida, puede estar formando parte de algo mucho más grande que todavía no alcanzas a ver, y es ahí donde entra la fe. No una fe basada en lo que ves, sino en lo que sabes en tu interior. Una fe que te permite mantenerte firme incluso cuando no tienes todas las respuestas. Porque confiar en Dios no es fácil cuando todo está bien. Confiar en Dios se vuelve real cuando las cosas no salen como quieres, y aún así decides creer que Él sigue teniendo el control, que su plan no ha fallado, que su propósito sigue intacto. Y aquí hay otra verdad importante que muchos necesitan escuchar. Dios no se equivoca contigo, no se confunde, no pierde el rumbo, no improvisa. Él no está reaccionando a tu vida, Él ya tiene un plan establecido. Un plan que fue pensado incluso antes de que tú entendieras quién eres. En el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 5 se menciona algo poderoso. Antes de formarte en el vientre te conocí. Y esto te muestra que tu vida no es un accidente, no es un error, no es algo que ocurrió sin intención. Hay un diseño, hay un propósito, hay una dirección. Pero para caminar en ese propósito, necesitas aprender a confiar incluso cuando no entiendes. Necesitas aprender a soltar el control, a dejar de querer forzar las cosas, a dejar de insistir en caminos que Dios ya cerró. Porque muchas veces el problema no es que Dios no esté hablando, es que nosotros seguimos intentando abrir puertas que Él ya decidió cerrar. Y cuando haces eso, cuando insistes en lo que no es para ti, terminas desgastado, frustrado, sintiendo que nada avanza, cuando en realidad lo que necesitas es alinearte con el tiempo de Dios, con su dirección, con su manera de hacer las cosas. Por eso este mensaje es claro, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas completamente, Dios sigue trabajando, sigue moviendo piezas, sigue acomodando situaciones, sigue preparándote, porque lo que viene necesita una versión más fuerte de ti. Así que no te desesperes, no te rindas, no pienses que todo está perdido solo porque aún no ves resultados, porque el hecho de que no lo veas no significa que no esté ocurriendo. Y tal vez en este mismo momento, mientras tú dudas, mientras te preguntas qué está pasando, Dios ya está abriendo caminos que pronto vas a poder reconocer. Y cuando ese momento llegue, cuando mires hacia atrás, vas a entender por qué todo tuvo que ser así, por qué algunas cosas no funcionaron, por qué algunas puertas se cerraron, por qué algunos planes no salieron como querías. Y en lugar de frustración, vas a sentir paz, porque te darás cuenta de algo muy profundo. Dios nunca se equivocó, simplemente estaba guiándote hacia algo mejor. Ahora hay algo todavía más profundo que necesitas comprender, porque no solo se trata de que Dios tenga un plan,
sino de cómo ese plan se va revelando en tu vida. Y aquí es donde muchas personas se pierden, porque esperan que todo sea claro desde el inicio. Esperan tener todas las respuestas, todas las señales, toda la dirección completa antes de dar un paso. Pero Dios no suele trabajar así. Él no te muestra todo el camino de una vez. Él te muestra lo necesario para el siguiente paso. Y esto tiene un propósito muy grande, porque si tú vieras todo lo que viene, si supieras cada detalle del proceso, probablemente te asustarías, probablemente dudarías, probablemente no avanzarías, y por eso Dios te guía por etapas, por momentos, por pequeñas decisiones que parecen simples, pero que en realidad están conectadas con algo mucho mayor. En el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, se nos dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Y fíjate bien en esto, no dice que es un reflector que ilumina todo el futuro, dice que es una lámpara a tus pies, es decir, te muestra el siguiente paso, no todo el recorrido completo. Y esto cambia completamente la manera en la que enfrentas la incertidumbre, porque ya no necesitas saberlo todo para avanzar, solo necesitas confiar lo suficiente para dar el siguiente paso, incluso si ese paso parece pequeño, incluso si parece que no es suficiente, porque en el plan de Dios no hay pasos insignificantes. Cada decisión, cada momento, cada avance tiene un propósito. Muchas veces tú miras tu vida y sientes que no estás avanzando, sientes que estás estancado, que estás en el mismo lugar, que nada cambia. Pero lo que no ves es que Dios está trabajando en lo interno, está moldeando tu carácter, está enseñándote paciencia, está fortaleciendo tu fe, está quitando de ti cosas que no te convienen, está alineando tu corazón con lo que realmente necesitas. Y aquí es donde entra una de las partes más difíciles del proceso, porque crecer no siempre se siente bien, aprender no siempre es cómodo, y ser transformado muchas veces duele, porque implica soltar, implica dejar atrás, implica cambiar hábitos, pensamientos, incluso relaciones que ya no están alineadas con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tal vez has pasado por momentos donde personas que eran importantes para ti se alejaron, situaciones que dabas por seguras cambiaron, planes que ya tenías definidos simplemente se cayeron. Y todo eso puede hacerte sentir perdido, confundido, incluso cuestionar si vas por el camino correcto. Pero aquí es donde necesitas ver más allá de lo evidente, porque no todo lo que se va es una pérdida. Muchas veces es una liberación, muchas veces es espacio que Dios está creando para lo nuevo que quiere traer a tu vida. Porque no puedes recibir algo diferente si sigues aferrado a lo que ya no corresponde a tu propósito. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, se menciona algo que tiene una fuerza increíble. Dios dice que está haciendo algo nuevo, algo que pronto saldrá a la luz. Y pregunta si puedes percibirlo, y esto es clave porque muchas veces Dios ya está haciendo cosas nuevas, pero tú sigues enfocado en lo que perdiste, en lo que no salió, en lo que ya terminó. Y mientras tu mirada esté en el pasado, te va a costar reconocer lo que Dios está comenzando a construir en tu presente. Por eso necesitas aprender a soltar, no desde la resignación, sino desde la confianza, entender que si Dios permitió que algo se fuera, es porque hay algo mejor que viene, incluso si en este momento no lo puedes ver con claridad. Y aquí quiero que reflexiones algo muy importante. ¿Qué es lo que estás tratando de sostener que Dios ya soltó? ¿Qué es eso a lo que te aferras por miedo, por costumbre, por comodidad, pero que en el fondo sabes que ya no encaja en tu vida? Porque muchas veces el sufrimiento no viene solo por lo que pasa, sino por la resistencia que tienes a aceptar lo que ya cambió. Dios no te va a quitar algo bueno para darte algo peor. Eso no es parte de su naturaleza, pero sí puede quitarte algo que parece bueno para darte algo que es correcto, algo que está alineado con su propósito, algo que va más allá de lo que tú habías imaginado. En el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos dice que confíes en el Señor con todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Y esto es clave, porque muchas veces queremos entender todo desde nuestra lógica, desde nuestra perspectiva limitada, pero el plan de Dios no siempre tiene sentido inmediato. Y ahí es donde entra la confianza real. Confiar no es solo decir que crees, confiar es soltar el control, es dejar de querer tener todo bajo tus términos, es aceptar que Dios ve lo que tú no ves y que su manera de hacer las cosas es mejor, incluso cuando no la entiendes. Y hay algo más que quiero que entiendas, porque muchas veces cuando estás en medio de un proceso difícil, puedes pensar que Dios te está castigando, que algo hiciste mal, que por eso estás pasando por esto, pero no todo proceso es un castigo. Muchos procesos son preparación. José, por ejemplo, pasó por momentos muy duros, fue traicionado, vendido, encarcelado injustamente, y si alguien hubiera visto su vida en esos momentos, podría pensar que todo estaba mal, que Dios lo había abandonado, pero en realidad todo eso era parte del camino que lo llevaría a cumplir un propósito mucho mayor. Y lo mismo puede estar pasando contigo. Tal vez lo que hoy estás viviendo no es el final de tu historia. Es una parte del proceso que te está formando para lo que viene. Porque cuando Dios quiere hacer algo grande contigo, primero trabaja en ti, te prepara, te fortalece, te enseña, te transforma, para que cuando llegue el momento, no solo recibas la bendición, sino que también tengas la sabiduría para sostenerla. Así que si hoy te sientes confundido, si sientes que no entiendes por qué están pasando ciertas cosas, quiero que recuerdes esto: no todo lo que parece caos lo es, no todo lo que parece un retroceso realmente lo es. Muchas veces es el camino que Dios está usando para llevarte exactamente a donde necesitas estar. Y aunque no tengas todas las respuestas, aunque no veas todo el panorama completo, puedes tomar una decisión hoy: confiar. Confiar incluso en medio de la duda, confiar incluso en medio del silencio, confiar incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Porque al final, el plan de Dios no depende de lo que tú entiendas, depende de lo que Él ya estableció. Y eso es lo que te da seguridad, eso es lo que te permite descansar, eso es lo que te permite seguir adelante sin rendirte. Y cuando aprendes a vivir así, cuando decides confiar más allá de lo que ves, algo cambia dentro de ti. Dejas de vivir desde la ansiedad y empiezas a vivir desde la fe. Dejas de luchar por controlar todo y empiezas a caminar con dirección. Dejas de desesperarte por el tiempo y empiezas a confiar en el momento correcto. Y ahí es donde comienzas a experimentar una paz diferente. Una paz que no depende de que todo esté perfecto, sino de saber que, pase lo que pase, Dios sigue teniendo el control, y su plan, incluso cuando no lo entiendes completamente, sigue siendo perfecto. Hay una etapa del proceso que casi nadie quiere vivir, pero que es absolutamente necesaria para que el plan de Dios se cumpla en tu vida, y es la etapa donde todo parece ir lento, donde no hay señales claras, donde sientes que estás haciendo lo correcto, pero no ves resultados inmediatos. Y ese momento es uno de los más desafiantes, porque es ahí donde se pone a prueba tu fe de verdad. Porque es fácil creer cuando todo fluye, cuando las puertas se abren, cuando ves respuestas rápidas, pero cuando entras en una temporada donde todo parece en pausa, donde oras y no ves cambios inmediatos, donde esperas y no llega lo que deseas, es ahí donde muchos se cansan, dudan y hasta se rinden, pensando que tal vez no vale la pena seguir. Pero aquí es donde necesitas cambiar tu perspectiva, porque el silencio de Dios no significa ausencia, significa proceso, significa que hay algo que se está formando en un nivel más profundo, algo que no se construye de un día para otro, algo que requiere tiempo, paciencia y una confianza más madura. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, se menciona algo muy poderoso. Se dice que aunque la visión tarde, hay que esperarla, porque sin duda vendrá, no tardará, y esto puede parecer contradictorio, pero encierra una verdad muy grande, porque desde tu perspectiva puede parecer tardado, pero desde la perspectiva de Dios, todo está ocurriendo en el momento exacto.
Y esto es importante, porque muchas veces tú interpretas el tiempo de Dios como retraso, cuando en realidad es precisión. Cada cosa está siendo acomodada en el momento correcto, cada detalle está siendo alineado para que cuando llegue lo que estás esperando, llegue de la mejor manera posible. Pero mientras eso ocurre, tú estás siendo formado, estás siendo preparado, estás siendo llevado a un nivel más profundo de entendimiento, y aquí es donde muchos fallan, porque en lugar de usar ese tiempo para crecer, lo usan para quejarse, para dudar, para llenarse de ansiedad. Y no se trata de ignorar lo que sientes, porque es normal sentir frustración, es normal sentirse cansado, es normal tener momentos de duda, pero la clave está en no quedarte ahí, en no permitir que esas emociones definan tu camino, sino en usarlas como una oportunidad para acercarte más a Dios. Porque cuando todo va bien, muchas veces nos olvidamos de buscar a Dios con la misma intensidad, pero cuando las cosas se complican, cuando el camino se vuelve incierto, es ahí donde puedes desarrollar una relación más profunda, más real, más auténtica. Y aquí quiero que pienses en algo. ¿Qué estás haciendo mientras esperas? ¿Estás creciendo o estás simplemente sobreviviendo? ¿Estás preparándote o estás perdiendo el tiempo? Porque el tiempo de espera no es un tiempo vacío, es un tiempo lleno de propósito. Dios no te pone en pausa sin razón, cada momento tiene un objetivo, cada etapa tiene una enseñanza, cada situación tiene algo que aportarte, incluso cuando no lo ves de inmediato. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 3 y 4, se nos recuerda que la prueba de la fe produce paciencia, y que la paciencia debe tener su obra completa para que seas perfecto y completo, sin que te falte nada. Y esto es clave, porque significa que lo que estás viviendo no es en vano, está produciendo algo en ti. Tal vez hoy no lo entiendes, tal vez hoy solo sientes el peso del proceso, pero en el fondo, algo está cambiando dentro de ti. Estás aprendiendo a confiar más, estás desarrollando resistencia, estás fortaleciéndote de una manera que no sería posible si todo fuera fácil. Y aquí hay algo muy importante, porque muchas veces cuando las cosas no salen como queremos, empezamos a tomar decisiones desde la desesperación. Tratamos de forzar situaciones, de abrir puertas por nuestra cuenta, de acelerar procesos que necesitan su tiempo. Pero cuando haces eso, corres el riesgo de salirte del plan de Dios, porque empiezas a moverte desde la ansiedad y no desde la dirección. Empiezas a actuar desde el miedo y no desde la fe. Y es ahí donde necesitas hacer una pausa, respirar y recordar que no todo lo que puedes hacer es lo que debes hacer. No todo lo que está disponible es lo que está alineado con tu propósito. Porque el plan de Dios no solo se trata de llegar a un destino, se trata de cómo llegas, se trata de quién te conviertes en el proceso, se trata de desarrollar un carácter que esté a la altura de lo que viene. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, se menciona algo que puede sostenerte en los momentos más difíciles. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás, si no desmayas. Y aquí hay una clave muy importante: a su tiempo. No dice a tu tiempo, no dice cuando tú quieras, dice a su tiempo, y eso requiere humildad, requiere soltar el control, requiere aceptar que Dios sabe cuándo es el momento correcto. Y mientras ese momento llega, tu enfoque no debe ser la ansiedad por el resultado, sino la fidelidad en el proceso, seguir haciendo lo correcto, seguir avanzando, seguir creyendo, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Porque la constancia en medio del silencio es lo que construye una fe sólida, es lo que te prepara para recibir lo que viene, es lo que te posiciona en el lugar correcto para cuando llegue el momento. Y hay algo más que quiero que entiendas, porque muchas veces comparas tu proceso con el de otras personas, ves que otros avanzan más rápido, que otros logran cosas que tú aún no. Y eso puede hacerte sentir atrasado, frustrado, incluso cuestionar si estás en el camino correcto. Pero el plan de Dios es personal, no es una copia, no es una repetición, es único para cada persona. Y lo que ves en otros no necesariamente es lo que Dios tiene para ti, ni en el mismo tiempo ni de la misma manera.
Por eso compararte solo te distrae, te desenfoca, te roba paz, porque empiezas a medir tu vida con parámetros que no fueron diseñados para ti. Dios no te está llevando al mismo destino que otros, te está guiando hacia el propósito que diseñó específicamente para ti, y eso requiere un proceso diferente, un tiempo diferente, una preparación diferente. Así que deja de mirar a los lados, deja de pensar que estás tarde, deja de creer que te estás quedando atrás, porque mientras tú estás comparando, Dios sigue trabajando en tu vida, sigue formando algo que en su momento va a tener sentido. Y cuando ese momento llegue, cuando todo empiece a alinearse, cuando veas cómo cada pieza encaja, vas a entender que nada fue en vano, que cada espera tuvo un propósito, que cada dificultad te estaba preparando. Y ahí es donde puedes mirar hacia atrás con una nueva perspectiva y decir algo que hoy tal vez te cuesta, pero que en ese momento será claro. Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. Por eso hoy, en medio de lo que estés viviendo, en medio de la incertidumbre, del silencio, de la espera, toma una decisión: no rendirte, no retroceder, no dejar que la duda te detenga, porque aunque no lo veas claramente ahora, el plan de Dios sigue avanzando. Y mientras tú permaneces firme, mientras decides confiar incluso sin tener todas las respuestas, algo se está construyendo dentro de ti, algo que te va a permitir sostener lo que viene, algo que te va a llevar a un nivel que hoy tal vez ni imaginas. Porque al final, no se trata solo de lo que recibes, se trata de en quién te conviertes, y cuando entiendes eso, dejas de desesperarte por el tiempo y empiezas a abrazar el proceso. Y ahí es donde todo cambia, porque ya no vives esperando que algo externo te dé paz. Empiezas a encontrar paz en saber que estás en las manos correctas, que estás siendo guiado, que no estás perdido. Y con esa certeza, puedes seguir avanzando paso a paso, día a día, confiando en que, aunque no lo veas completo, el plan de Dios sigue siendo perfecto. Hay un punto en el proceso donde ya no se trata solo de esperar o resistir, sino de aprender a confiar incluso cuando todo a tu alrededor parece contradecir lo que crees. Y esta es una de las pruebas más profundas, porque aquí ya no estás luchando solo con las circunstancias, estás luchando con tus propios pensamientos. Porque cuando el tiempo pasa y no ves lo que esperas, tu mente empieza a hablarte, empiezan a aparecer dudas como: tal vez esto no era para mí, tal vez me equivoqué, tal vez Dios no me escuchó, tal vez todo esto no tiene sentido. Y si no tienes cuidado, esas ideas empiezan a debilitar tu fe poco a poco. Y aquí es donde necesitas tomar una decisión muy importante. ¿Qué voz vas a escuchar? ¿La voz de la duda o la voz de la fe? ¿La voz de lo que ves o la voz de lo que crees? Porque ambas siempre estarán presentes, pero la que alimentes es la que va a dirigir tu camino. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, se nos recuerda algo fundamental. Caminamos por fe, no por vista. Y esto no es una frase simple, es una forma de vivir. Es elegir creer incluso cuando no hay evidencia visible. Es decidir avanzar incluso cuando no tienes todas las garantías. Y esto no significa ignorar la realidad. Significa no permitir que la realidad momentánea determine tu destino final, porque lo que estás viviendo ahora no define todo lo que viene después. Muchas veces el problema no es lo que está pasando afuera, sino cómo lo estás interpretando por dentro, porque puedes estar en el mismo proceso, pero dependiendo de tu perspectiva, puede ser una carga o una oportunidad. Si lo ves como un castigo, te va a pesar, te va a frustrar, te va a desgastar, pero si empiezas a verlo como una preparación, como una etapa necesaria, como un entrenamiento para algo mayor, entonces tu actitud cambia, tu energía cambia, tu manera de enfrentarlo cambia. Y aquí es donde quiero que hagas una pausa y te preguntes con honestidad: ¿cómo estás interpretando lo que estás viviendo? ¿Lo estás viendo como un final o como una formación? ¿Lo estás viendo como un problema o como un proceso? Porque esa respuesta está definiendo cómo te sientes, cómo actúas y hacia dónde te diriges. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos dice que no nos conformemos a este mundo,
sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y esto es clave, porque muchas veces necesitas cambiar la manera en la que piensas para poder ver lo que Dios está haciendo. No todo lo que parece negativo lo es, no todo lo que duele es malo. Hay procesos que incomodan, pero que son necesarios. Hay momentos que cuestan, pero que te están llevando a un nivel más alto. Y aquí hay algo muy importante que muchos no quieren aceptar. El plan de Dios no siempre coincide con tu comodidad. Muchas veces te va a sacar de lo que conoces, te va a llevar a lugares donde no tienes control, donde no tienes seguridad aparente, donde tienes que depender completamente de Él. Y eso incomoda, porque estamos acostumbrados a querer tener todo bajo control, a querer saber qué sigue, a querer tener certeza antes de avanzar, pero la fe funciona diferente. La fe se mueve incluso sin tener todas las respuestas. Y tal vez en este momento estás en una situación donde sientes que no tienes control, donde no sabes qué va a pasar, donde todo es incierto, y eso te genera ansiedad, te genera miedo, te genera inseguridad. Pero aquí es donde necesitas recordar algo muy profundo. Aunque tú no tengas el control, Dios sí lo tiene. Aunque tú no sepas qué sigue, Él sí lo sabe. Aunque tú veas incertidumbre, Él ve propósito. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, se menciona algo que puede darte paz en medio de la confusión. Dios dice que sus pensamientos no son como tus pensamientos y sus caminos no son como tus caminos. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son sus caminos más altos que los tuyos. Y esto te muestra que hay una diferencia enorme entre lo que tú puedes comprender y lo que Dios ya tiene claro. Y por eso confiar en Él implica aceptar que no necesitas entenderlo todo para seguir adelante. Hay momentos donde la única manera de avanzar es soltando la necesidad de entender, soltando la necesidad de tener control, soltando la necesidad de que todo tenga sentido inmediato. Y eso no es debilidad, eso es fe. Es reconocer que hay algo más grande que tú guiando tu vida. Es aceptar que no todo depende de tu lógica. Es descansar en la idea de que Dios no se equivoca. Y aquí es donde muchas veces ocurre algo muy interesante. Porque cuando sueltas el control, cuando dejas de forzar las cosas, cuando decides confiar de verdad, empiezas a ver cómo las piezas se acomodan de una manera que antes no habías notado. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías problemas. Empiezas a reconocer puertas que se abren de manera inesperada. Empiezas a entender por qué algunas cosas no funcionaron. Y no es que de repente todo cambie mágicamente, es que tu enfoque cambia, tu percepción cambia, y eso te permite ver lo que antes no podías ver. Porque muchas veces Dios ya está obrando, pero tú estás tan enfocado en lo que quieres que no ves lo que necesitas. Y aquí hay otra verdad importante. No todo lo que deseas es lo que te conviene, y aunque eso puede ser difícil de aceptar, es una de las formas en las que Dios te protege. ¿Cuántas veces has querido algo con tanta intensidad y cuando no se dio, sentiste que todo estaba mal, pero con el tiempo te diste cuenta de que fue lo mejor que pudo haber pasado? Eso no es casualidad, eso es parte del plan de Dios actuando incluso cuando tú no lo entiendes. Por eso hoy quiero que hagas algo diferente. En lugar de resistirte a lo que está pasando, empieza a preguntarte qué puedes aprender de esto, qué está formando Dios en ti a través de esto, qué parte de ti está siendo transformada. Porque cuando cambias la pregunta, cambia la manera en la que vives el proceso. Y en lugar de sentirte atrapado, empiezas a sentirte en crecimiento. En lugar de sentirte perdido, empiezas a sentirte guiado. En lugar de sentirte frustrado, empiezas a encontrar propósito incluso en lo que no entiendes. Y ahí es donde ocurre algo muy poderoso, porque tu paz deja de depender de lo que pasa afuera y empieza a nacer desde lo que sabes por dentro, que no estás solo, que no estás olvidado, que no estás fuera del plan. Y con esa certeza puedes seguir adelante, incluso sin tener todas las respuestas, incluso sin ver todo el panorama completo, incluso en medio de la incertidumbre. Porque al final,
Lo que te sostiene no es lo que ves, es lo que crees. No es lo que tienes, es en quién confías. Y cuando esa confianza se vuelve firme, cuando decides creer más allá de lo que sientes, más allá de lo que parece, más allá de lo que entiendes, algo cambia dentro de ti, algo se fortalece, algo se alinea. Y es ahí donde empiezas a experimentar una libertad diferente, una tranquilidad que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que estás en el proceso correcto, en el tiempo correcto, en el plan correcto. Y con esa convicción puedes decir con calma, incluso en medio de la incertidumbre, puedo estar tranquilo, porque el plan de Dios sigue siendo perfecto. Hay una verdad que transforma completamente la forma en la que enfrentas la vida, y es entender que Dios no solo está interesado en llevarte a un destino, sino en transformarte en el camino, porque el propósito no es únicamente lo que vas a recibir, sino en quién te vas a convertir mientras avanzas. Y esto es algo que muchas personas pasan por alto, porque se enfocan tanto en la meta, en el resultado, en lo que quieren lograr, que olvidan que el proceso tiene un valor mucho más profundo, porque es ahí donde se forma tu carácter, donde se define tu identidad, donde se construye la persona que va a poder sostener lo que viene. Porque si Dios te diera hoy todo lo que estás pidiendo, sin haberte preparado antes, podrías perderlo, podrías malinterpretarlo, podrías incluso dañarte con eso mismo que tanto deseabas. Y por eso el proceso no es un castigo, es una preparación necesaria. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 11, se menciona algo que puede ayudarte a entender esto. Se dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido ejercitados por ella. Y esto refleja exactamente lo que ocurre en tu vida. Porque el proceso no siempre se siente bien. Hay momentos en los que duele, en los que incomoda, en los que te hace cuestionar, pero todo eso tiene un propósito. Todo eso está produciendo algo en ti que después va a dar fruto. Y aquí hay algo muy importante que necesitas comprender. No puedes evitar el proceso y aún así esperar el resultado, no puedes saltarte las etapas y aún así querer llegar fortalecido, porque cada fase tiene algo que aportarte. Cada momento tiene algo que enseñarte. Tal vez hoy estás en una etapa donde sientes que estás siendo probado, donde todo te exige más, donde sientes que estás cargando con cosas que antes no tenías, y eso puede hacerte sentir agotado, incluso puede hacerte pensar que es demasiado. Pero lo que no estás viendo es que esa carga está desarrollando tu resistencia, está expandiendo tu capacidad, está preparándote para algo que requiere una versión más fuerte de ti. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, se nos recuerda que después de que hayas padecido un poco de tiempo, Dios mismo te perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y esto es clave, porque muestra que el proceso tiene un final, que no es eterno, que tiene un propósito definido. Y mientras ese propósito se cumple, tú estás siendo formado, estás siendo moldeado, estás siendo llevado a un nivel que antes no tenías. Pero aquí es donde necesitas tener cuidado, porque hay una diferencia muy grande entre pasar por un proceso y crecer en el proceso, porque puedes vivir experiencias difíciles y aún así no aprender nada de ellas si no estás dispuesto a cambiar. El crecimiento no es automático, es una decisión, es elegir aprender, es elegir ajustar tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de ver las cosas. Y aquí quiero que reflexiones algo con mucha honestidad. ¿Qué estás haciendo diferente ahora que estás en este proceso? ¿Estás aprendiendo o solo estás esperando que pase? ¿Estás creciendo o solo estás resistiendo? Porque si solo resistes, el proceso se vuelve pesado, se vuelve largo, se vuelve agotador. Pero cuando decides crecer, cuando decides aprovechar cada situación para mejorar, para entender, para avanzar, entonces todo empieza a tener sentido. Y aquí hay algo más que quiero que entiendas, porque muchas veces pensamos que el plan de Dios solo se trata de grandes momentos, de grandes logros, de grandes cambios, pero en realidad
El plan de Dios también se construye en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que haces día a día. Se construye en tus decisiones diarias, en cómo respondes a las situaciones, en cómo manejas tus emociones, en cómo tratas a las personas, en cómo te mantienes firme incluso cuando nadie está viendo. Porque es en lo pequeño donde se define lo grande, es en lo invisible donde se prepara lo visible, es en lo interno donde se forma lo externo. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 10, se menciona que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y esto es una clave fundamental, porque muchas veces quieres más, pero no estás siendo constante con lo que ya tienes. Quieres oportunidades más grandes, pero no estás cuidando las pequeñas. Quieres avanzar más rápido, pero no estás siendo disciplinado en lo básico. Y aquí es donde el plan de Dios se conecta con tu responsabilidad, porque aunque Dios tiene un propósito para ti, tú también tienes una parte que cumplir. Tienes que ser constante, tienes que ser fiel, tienes que seguir haciendo lo correcto incluso cuando parece que nadie lo nota, porque cada pequeña acción cuenta, cada decisión suma, cada paso importa, y aunque no lo veas de inmediato, todo eso se está acumulando. Todo eso está construyendo algo que en su momento va a ser visible. Y hay algo más que quiero que entiendas, porque muchas veces, cuando estás en proceso, puedes sentir que no estás avanzando lo suficiente, que deberías estar más adelante, que deberías haber logrado más a estas alturas. Pero el crecimiento real no siempre es visible de inmediato. Hay cambios que ocurren internamente antes de reflejarse externamente. Hay transformaciones que se están dando dentro de ti que todavía no se ven afuera. Tal vez ahora eres más paciente que antes, tal vez manejas mejor tus emociones, tal vez reaccionas de una manera más sabia, tal vez has aprendido a soltar cosas que antes no podías. Eso también es avance, eso también es progreso, eso también es parte del plan. Pero como no es algo que puedas medir fácilmente, muchas veces lo subestimas, lo ignoras, no le das el valor que tiene. Y aquí es donde necesitas empezar a reconocer tu propio crecimiento, no desde el orgullo, sino desde la conciencia. Entender que Dios ya ha estado trabajando en ti, que no eres la misma persona de antes, que has cambiado, que has aprendido, que has avanzado. Porque cuando reconoces eso, tu perspectiva cambia. Dejas de sentir que estás estancado y empiezas a ver que estás en movimiento, que estás en proceso, que estás siendo llevado a algo mayor. Y con esa mentalidad, todo se vuelve más llevadero, porque ya no sientes que estás perdiendo el tiempo. Entiendes que cada momento tiene valor, que cada etapa tiene propósito. Y ahí es donde puedes empezar a vivir con más paz, con más confianza, con más seguridad, porque ya no dependes de ver resultados inmediatos para sentir que estás avanzando. Empiezas a confiar en que, aunque no todo sea visible ahora, algo se está construyendo, algo se está formando, algo se está preparando. Y eso te permite mantenerte firme, te permite seguir adelante, te permite no rendirte en medio del proceso. Porque al final lo que Dios está haciendo contigo es más grande de lo que puedes ver en este momento, más profundo de lo que puedes entender, más significativo de lo que puedes imaginar. Y cuando todo eso se manifieste, cuando todo eso se haga visible, cuando veas cómo cada parte del proceso tuvo sentido, vas a mirar hacia atrás y vas a entender que nada fue en vano. Y en ese momento vas a poder decir con una convicción que nace de la experiencia, no solo de las palabras: valió la pena confiar, valió la pena esperar, valió la pena pasar por todo esto. Porque el plan de Dios no solo te llevó a un lugar, te transformó en una persona diferente, más fuerte, más sabia, más preparada. Y ahí es donde realmente comprendes algo que hoy estás aprendiendo poco a poco. Puedes estar tranquilo, porque incluso en los momentos más difíciles, el plan de Dios sigue siendo perfecto. Hay algo que muchas veces no se dice lo suficiente, pero que es fundamental para entender cómo Dios obra en tu vida. Y es que no todo lo que parece una pérdida realmente lo es. De hecho, muchas de las cosas que hoy sientes que te faltan, que se fueron o que no llegaron,
pueden ser parte de una estrategia perfecta de Dios para protegerte y redirigirte. Porque cuando miras tu vida desde una perspectiva limitada, tiendes a pensar que lo que querías era lo mejor, que lo que planeaste era lo correcto, que lo que deseabas era lo que necesitabas. Pero Dios ve más allá de ese momento. Ve las consecuencias, ve los caminos que se abrirían, ve lo que ocurriría después si eso se hubiera dado, y muchas veces, por amor, decide no permitirlo. Y esto es algo que cuesta aceptar, porque cuando algo no se da, lo primero que sientes es frustración, preguntas, dudas, incluso tristeza, porque tú ya habías construido una idea en tu mente, ya habías imaginado cómo sería, ya habías puesto tu esperanza ahí. Pero lo que no ves es que Dios, en su sabiduría, está evitando algo que podría haberte llevado a un lugar incorrecto. Está cerrando una puerta que no estaba alineada con tu propósito. Está quitando algo que, aunque parecía bueno, no era lo mejor para ti. En el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 12, se menciona algo que es muy claro. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es camino de muerte. Y esto no significa necesariamente algo literal. Significa que hay decisiones que parecen buenas en el momento, pero que a largo plazo pueden traer consecuencias negativas. Y es ahí donde el plan de Dios se vuelve una protección, porque Él no solo te guía hacia lo bueno, también te aparta de lo que puede dañarte, incluso cuando tú no lo entiendes en el momento. Tal vez has vivido situaciones donde una oportunidad no se dio, donde una relación no funcionó, donde algo que querías con todo tu corazón simplemente no ocurrió, y en ese momento te dolió, te confundió, te hizo cuestionar muchas cosas. Pero con el tiempo, tal vez empezaste a ver que eso que no pasó te libró de algo, te llevó por otro camino, te permitió crecer de una manera que no habías considerado. Y ahí es donde comienzas a entender que no todo lo que deseas es lo que necesitas. Y aquí hay algo muy importante, porque muchas veces el problema no es lo que pasa, sino la resistencia que tienes a aceptarlo, porque quieres que las cosas sean como tú esperabas. Quieres que el resultado sea el que imaginaste. Quieres que el camino sea el que planeaste. Pero el plan de Dios no se adapta a tus expectativas. Tus expectativas necesitan alinearse con su plan. Y eso implica soltar, implica confiar, implica aceptar que hay una dirección mayor que la tuya, que hay una sabiduría que supera la tuya, que hay un propósito que va más allá de lo que tú puedes ver. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, se menciona algo que puede darte mucha paz. Dios dice que tiene pensamientos de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Y esto es clave, porque te muestra que todo lo que Dios hace en tu vida tiene una intención positiva, incluso cuando no lo entiendes en el momento. Esto significa que si algo no se dio, no fue para perjudicarte, fue porque hay algo mejor, algo más alineado, algo que en su momento va a tener más sentido. Pero aquí es donde necesitas desarrollar una confianza más profunda, porque es fácil creer cuando ves resultados, pero cuando no los ves, cuando las cosas no salen como esperabas, es ahí donde tu fe se pone a prueba de verdad. Y es en ese punto donde tienes que decidir si vas a confiar solo en lo que ves o si vas a confiar en lo que Dios ya ha establecido. Porque muchas veces quieres pruebas, quieres señales claras, quieres entender cada detalle, pero la fe no siempre funciona así. La fe te lleva a creer incluso sin tener todas las evidencias. Y aquí hay algo muy poderoso que sucede cuando empiezas a confiar de verdad. Empiezas a soltar la carga de tener que controlar todo. Empiezas a dejar de forzar situaciones. Empiezas a vivir con más paz. Porque cuando intentas controlar todo, te llenas de ansiedad, te desgastas, te frustras, pero cuando decides confiar, algo cambia dentro de ti. Dejas de pelear contra el proceso y empiezas a fluir con él. Y esto no significa que todo se vuelva fácil. Significa que tú te vuelves más fuerte, más estable, más consciente de que no todo depende de ti. En el libro de Salmos capítulo 37 versículos 5 y 6 se nos dice que encomendemos nuestro camino al Señor, que confiemos en Él, y Él hará,
Y esto es una invitación a soltar, a dejar en manos de Dios aquello que no puedes controlar. Porque hay cosas que no dependen de ti, hay situaciones que están fuera de tu alcance, hay momentos que no puedes acelerar, y seguir intentando hacerlo solo te va a desgastar. Pero cuando decides confiar, cuando decides entregar eso a Dios, empiezas a experimentar una libertad diferente, una tranquilidad que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que estás siendo guiado. Y aquí hay algo más que quiero que entiendas, porque muchas veces piensas que el plan de Dios es algo lejano, algo que solo se verá en el futuro. Pero en realidad, el plan de Dios ya está en acción ahora mismo. Cada situación que estás viviendo, cada persona que está en tu vida, cada decisión que estás tomando, todo forma parte de ese plan, todo está conectado de alguna manera. Y aunque tú no veas la conexión ahora, aunque no entiendas cómo encaja todo, en algún momento vas a poder mirar hacia atrás y ver cómo cada pieza tenía sentido. Vas a entender por qué algunas cosas no funcionaron, por qué algunas personas se fueron, por qué algunas oportunidades no se dieron, y en lugar de frustración, vas a sentir gratitud. Porque te vas a dar cuenta de que Dios te estaba guiando, te estaba protegiendo, te estaba llevando exactamente a donde necesitabas estar. Y ahí es donde ocurre algo muy profundo. Dejas de ver las cosas como errores o pérdidas y empiezas a verlas como dirección, como parte de un plan mayor. Y eso cambia completamente tu manera de vivir, porque ya no te desesperas tanto cuando algo no sale como esperabas, ya no te frustras de la misma manera cuando una puerta se cierra. Empiezas a confiar más, a soltar más, a creer más, porque entiendes que detrás de cada situación hay un propósito, incluso si no es evidente en el momento. Y con esa mentalidad puedes avanzar con más paz, con más seguridad, con más confianza, sabiendo que no estás solo, que no estás perdido, que no estás fuera del camino. Porque el hecho de que algo no haya salido como querías no significa que todo esté mal. Muchas veces significa que algo mejor está siendo preparado. Y aunque no lo veas ahora, aunque no lo entiendas completamente, puedes elegir confiar, puedes elegir creer, puedes elegir seguir adelante. Porque al final el plan de Dios no se basa en tus expectativas, se basa en su propósito. Y ese propósito siempre es mayor, siempre es mejor, siempre es perfecto. Y cuando decides vivir desde esa verdad, cuando decides soltar el control y confiar en lo que Dios está haciendo, algo cambia dentro de ti. Encuentras una paz que antes no tenías, una tranquilidad que no depende de las circunstancias. Y con esa paz, puedes seguir caminando, puedes seguir avanzando, puedes seguir creyendo, incluso en medio de la incertidumbre. Porque ahora sabes algo que antes tal vez dudabas. No todo lo que pierdes es una pérdida. Muchas veces es la manera en la que Dios te está guiando hacia algo mejor. Y con esa certeza, puedes decir con confianza, incluso cuando no entiendes todo, puedo estar tranquilo, porque el plan de Dios sigue siendo perfecto. Hay una etapa aún más profunda en este camino, y es cuando ya no solo confías en que Dios tiene un plan, sino cuando empiezas a descansar verdaderamente en ese plan, incluso cuando no tienes ninguna garantía visible, incluso cuando todo a tu alrededor sigue siendo incierto. Y este nivel de confianza es el que transforma por completo tu manera de vivir. Porque una cosa es decir, confío en Dios cuando todo está bien, pero otra muy diferente es mantener esa confianza cuando todo parece inestable, cuando no tienes respuestas claras, cuando el futuro parece borroso. Y es ahí donde la fe deja de ser una idea y se convierte en una forma de vida. Y aquí hay algo muy importante que necesitas entender, porque muchas veces piensas que descansar en Dios significa que todo va a estar tranquilo, que no habrá problemas, que no habrá dificultades. Pero la realidad es que el descanso verdadero no depende de la ausencia de problemas, depende de la certeza de que no estás solo en medio de ellos. En el libro de Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, se nos hace una invitación muy clara. Ven a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y esto no es solo una promesa, es una dirección.
Es un llamado a soltar el peso que llevas, a dejar de intentar cargar todo por tu cuenta. Porque muchas veces el agotamiento que sientes no viene solo por lo que estás viviendo. Viene porque estás tratando de controlarlo todo, de resolverlo todo, de entenderlo todo. Y eso te desgasta, te cansa, te llena de ansiedad. Pero cuando decides soltar, cuando decides confiar de verdad, algo cambia dentro de ti. Empiezas a experimentar una paz diferente, una tranquilidad que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que estás siendo guiado. Y esto no ocurre de un día para otro. Es un proceso, es algo que se construye poco a poco, a través de decisiones diarias, a través de momentos donde eliges confiar en lugar de dudar, donde eliges soltar en lugar de aferrarte. Y aquí quiero que reflexiones algo muy importante. ¿Qué es lo que estás cargando que no te corresponde? ¿Qué es eso que te tiene preocupado, ansioso, inquieto, pero que en realidad no está en tus manos resolver? Porque hay cosas que sí dependen de ti, tus decisiones, tus acciones, tu actitud, pero hay otras que no. Y seguir intentando controlarlas solo te va a desgastar. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos da una clave muy poderosa. Se nos dice que no estemos afanosos por nada, sino que en todo, mediante oración y ruego, presentemos nuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos. Y aquí hay algo clave. La paz no viene cuando todo está resuelto. Viene cuando decides entregar aquello que no puedes controlar. Cuando decides confiar en que Dios está obrando, incluso cuando tú no lo ves. Y esa paz es diferente. No depende de lo externo, no depende de las circunstancias. Es una paz que nace desde lo interno, desde la certeza de que estás en las manos correctas. Pero para llegar a ese punto, necesitas soltar, necesitas dejar de aferrarte a lo que no puedes cambiar, necesitas dejar de intentar forzar situaciones, necesitas aceptar que hay un proceso que no depende de ti. Y esto puede ser difícil, porque estamos acostumbrados a querer resolver todo, a querer tener el control, a querer que las cosas salgan como esperamos, pero el plan de Dios muchas veces te lleva a soltar esa necesidad. Y cuando lo haces, cuando dejas de pelear contra lo que no puedes cambiar, cuando decides confiar incluso sin tener todas las respuestas, algo se libera dentro de ti. Empiezas a vivir con más calma, con más claridad, con más enfoque, porque ya no estás gastando energía en cosas que no puedes controlar. Estás concentrado en lo que sí depende de ti. Y aquí hay algo muy importante, porque descansar en Dios no significa dejar de hacer tu parte, significa hacer lo que te corresponde y confiar en que Dios hará lo que tú no puedes hacer. Significa seguir avanzando, seguir tomando decisiones, seguir creciendo, pero sin la carga de tener que controlar todo el resultado. Y eso cambia completamente tu manera de vivir, porque ya no te paraliza la incertidumbre, ya no te detiene el miedo, ya no te desgasta la ansiedad de querer tener todo resuelto. Empiezas a caminar con una seguridad diferente, no porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes en quién estás confiando. Y aquí es donde muchas personas comienzan a experimentar un cambio real en su vida, porque dejan de vivir desde la preocupación constante y empiezan a vivir desde la confianza. Dejan de anticipar lo peor y empiezan a creer que Dios está obrando a su favor. Dejan de enfocarse en lo que falta y empiezan a agradecer lo que ya tienen. Y eso transforma tu perspectiva, transforma tu manera de reaccionar, transforma tu manera de enfrentar cada situación. Porque ahora, en lugar de ver problemas, empiezas a ver oportunidades. En lugar de ver obstáculos, empiezas a ver dirección. En lugar de ver pérdidas, empiezas a ver protección. Y no es que ignores la realidad, es que la interpretas desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva de fe. Y eso te permite mantenerte firme incluso en los momentos difíciles, porque ya no dependes de que todo esté perfecto para sentir paz. Sabes que, pase lo que pase, Dios sigue teniendo el control. Sabes que, aunque no entiendas todo, hay un propósito detrás de cada situación. Y con esa certeza puedes seguir avanzando,
puedes seguir creyendo, puedes seguir confiando, incluso en medio de la incertidumbre, porque ahora entiendes algo que antes tal vez te costaba aceptar. No necesitas tener todo resuelto para estar en paz. Necesitas confiar en que Dios está obrando. Y cuando esa confianza se vuelve firme, cuando decides descansar de verdad en el plan de Dios, algo cambia dentro de ti. Encuentras una tranquilidad que antes no tenías, una estabilidad que no depende de lo externo. Y con esa tranquilidad puedes vivir de una manera diferente, más ligera, más libre, más enfocada. Porque ya no estás cargando con todo, ya no estás tratando de controlar lo incontrolable, ya no estás luchando contra el proceso, estás caminando paso a paso, confiando en que, aunque no veas todo el camino, estás siendo guiado. Y eso es lo que te permite decir, incluso en medio de cualquier situación, puedo estar tranquilo, porque el plan de Dios sigue siendo perfecto.